Televisa presenta XFM. Lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. Hola compañeros del 1EM7, soy Cristian García Miranda y pues yo no voy a ser la excepción. Como la mayoría de ustedes, voy a hablarles sobre la historia del Instituto Politécnico Nacional. Y pues bueno, solamente para tratar de hacerlo un poco diferente, creo que quiero abarcar una perspectiva un poco más fatalista, problemática, no sé cómo decirlo, de la historia del Politécnico, ¿no? Ya que pues desde sus inicios se ha visto pues envuelto en muchas problemáticas y dificultades para poder llegar a ser lo que es hoy en día, ¿no? Que es una de las máximas casas de estudios de México y pues una también reconocida a nivel internacional. Y pues sí, o sea, básicamente creo que esa es la perspectiva que quiero abarcar en el video. Y pues incluso desde antes de que existiera el Politécnico, en los orígenes de la idea de su existencia, pues esta surgió pues a partir de una problemática que pues creo yo que se puede como rastrear a la crisis económica mundial del 29, de 1929, que fue pues una problemática económica que afectó a todo el mundo y pues México no fue la excepción. Nuestro país incluso desde 3 años antes ya venía arrastrando una crisis interna, perdón, por lo que pues con el crack del 29 vino pues a agravar todavía más las problemáticas económicas que ya había en nuestro país. Y pues los sectores más afectados fue la industria petrolera y la minera, y bueno, fue la que tuvo pues más afectación en ese sentido, provocando pues que hubiera un desplomo de poder adquisitivo en la clase obrera, y no también en las clases, no solo en las clases bajas como la obrera, sino también en las clases medias y media alta. Pues esto provocó mucho desempleo y pues obviamente pues estaba mermando, ¿no?, la calidad de vida de los mexicanos. Y pues en todo eso provocó una crisis social y política pues profunda que la sociedad ya estaba como resintiendo, ¿no?, que resintió, y lo que provocó que en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio pues hubiera un malestar social, sobre todo de las clases obreras, que ya se estaban como rebelando. O sea, ya había como luchas campesinas que se extendían en todo el país. Y bueno, posterior al gobierno de Rubio llegó Lázaro Cárdenas del Río, el papá Cárdenas, que entró ya con su plan sexenal, el cual tenía como objetivo alargar el periodo presidencial de 4 a 6 años. Esto pues con la finalidad de que los planes de gobierno que se planteaba el presidente en un inicio pues tuvieran el tiempo suficiente para poder desarrollarse y que no se quedaran como a medias, ¿no? Y pues Lázaro Cárdenas entró con la idea de industrializar al país, pero él no vio solamente como en esa idea el hecho de producir más y de generar más, sino que él quería que pues en ese proceso de industrialización los mexicanos se emplearan y pues se beneficiaran de esto, ¿no? Y cómo lo quería él, pues quería que la mano de obra profesional y técnica fuera directamente pues mexicana, ¿no? Que estuviera pues, que no estuviera desligada a los problemas sociales que había aquí en México. Y pues quería que toda esa mano obrera pues surgiera de aquí y que tuviera pues como esa convicción y pues sí, convicción y también como conciencia social, ¿no?, del por qué se hacían las cosas. Y pues él pensaba que de esa manera pues
las cosas se iban a hacer mejor y que aparte pues obviamente iba a beneficiar a los mexicanos porque pues se iban a enriquecer, ¿no? Por así decirlo, con esta creación de empleos. Bueno, entonces, después de hablar del contexto previo al por qué se quería una escuela como el Politécnico, se podría decir que ya una vez que se tenía la idea de lo que se quería y se esperaba del Politécnico, el principal problema o el primero fue que no haya docentes, por lo que el gobierno de Cárdenas hizo un censo a nivel nacional y pues justamente se dio cuenta de que pues no había profesionales, ¿no? O quizá no muy calificados, por lo que lanzó convocatorias obviamente a nivel nacional, pero también a nivel internacional, en los que invitaba pues a extranjeros que tuvieran pues las capacidades, ¿no? De poder enseñar de manera pues profesional y de calidad y con calidad a los mexicanos. Y pues esta respuesta fue bien recibida por muchos extranjeros, sobre todo europeos, que vinieron aquí a México después de haber sido desplazados de sus países por problemas políticos previos a la Segunda Guerra Mundial. Y pues el presidente Cárdenas abrió sus puertas a los inmigrantes técnicos extranjeros y pues les facilitó obtener la ciudadanía y les pidió después también que se quedaran aquí como pues como mexicanos, ¿no? Dándoles la nacionalidad, les pidió que se comprometieran para contribuir al desarrollo del país. Y pues así en sus inicios el Politécnico empezó con profesores pues muy bien calificados, hombres de ciencia y técnica altamente pues competitiva, que se integraron como profesores en el IPN. Y esas contribuciones pues fueron fundamentales para la creación de una educación de calidad, ¿no? Eh, Probablemente por esto es que el instituto se destacó a nivel internacional porque pues desde el principio tuvo docencia de calidad que vino aquí pues a instruir, ¿no? A los mexicanos. Y pues lo mejor de esto es que, como ya les había comentado, Lázaro Cárdenas quería que esta escuela fuera para el pueblo sobre todo. Y en sus inicios, aunque pues muy probablemente también ahora, el instituto está conformado por un 88% de hijos de obreros y campesinos de clase pues de clase muy baja. Incluso muchos también de los estudiantes eran los mismos campesinos que querían pues como profesionalizar las técnicas que ellos ya tenían, porque pues ya había, incluso antes de que se construyera el Politécnico, en ese territorio, por ejemplo en el de la ESIME, ya había escuelas de albañilería, de, de carpintería, de industria textil, que pues estaba conformado por gente que ya hacía ese trabajo, y pues cuando se construyeron pues las escuelas superiores en el Politécnico, pues esta misma gente quiso como profesionalizar lo que ya sabía. Entonces pues esta fue una gran oportunidad, sobre todo para la clase baja trabajadora, ¿no? De poder tener acceso a una educación de calidad y sobre todo pues gratuita. Y pues bueno, una vez habiendo resuelto el problema de los docentes, cuando ya se contaba con los recursos, el territorio y el personal educativo, se podría decir que el Politécnico fue creado el 1 de enero de 1936, obviamente bajo la especial atención del presidente Lázaro Cárdenas del Río, y ese proyecto pues fue encabezado por Juan de Dios Batis. Un hecho a destacar es que en este momento el Politécnico nace sin ningún tipo de decreto oficial, sin ninguna ceremonia solemne u oficial tampoco, obviamente, y sin ley orgánica. Incluso la figura del director general no existía porque no se había pensado en eso, y pues este puesto fue asumido por el propio Batis. En concreto, pues se podrá decir que la necesidad relegó a segundo plano la formalidad de la institución, al menos en su creación, y sobre todo pues hablando de los términos pues legales y todo ese tipo de cosas. Se podría decir que pues el Politécnico se hizo sobre la marcha, ¿no? Y al margen de la ley en ese momento. Y no fue hasta casi un año después, el 20 de febrero de 1937, cuando
en una ceremonia en el Palacio de Bellas Artes ya se funda de manera oficial el Instituto Politécnico Nacional, aunque pues aún tenía como pues muchas cosas que pulir, ¿no? En su estructura. Sobre todo pues no había una ley orgánica y no estaban claros cuáles eran como los derechos y obligaciones tanto de los docentes como de los alumnos. Y pues esto era un problema porque pues había descontento, ¿no? O sea, no sabían los alumnos qué podían esperar, qué podían eh, pues demandar a la hora pues de ser un estudiante. Entonces las obligaciones, pero sobre todo los derechos de los estudiantes del Politécnico se daban por sobreentendidos, se iban dando sobre la marcha entre los estudiantes y el instituto. Pero ya surgió un problema cuando en los gobiernos posteriores a Lázaro Cárdenas ya no les interesaba como mantener ese espíritu con el que se había creado el instituto. Y bueno, todo este descontento explotó en 1942, fecha que considero importante porque creo que es aquí en donde se da el primer movimiento social por parte de alumnos del Politécnico, los primeros chairos del Politécnico alzando la voz. Pues esto tras querer el gobierno de Manuel Ávila Camacho hacer una reforma en el artículo tercero de educación, con el que se pretendía quitarle el carácter superior, técnico y profesional a la educación tecnológica, lo que hubiera significado la desaparición del Politécnico. Ante esto, los estudiantes organizados en la Federación Nacional de Estudios Técnicos, o por sus siglas FENET, que es como yo diría que se pronuncia, se fueron a huelga el 4 de marzo, exigiendo mantener el carácter profesional del Politécnico y que se le otorgara una ley orgánica que los legitimara jurídicamente. El gobierno de Camacho negó la legitimidad al movimiento estudiantil y rechazó estas demandas. Es así que en el 6 de marzo los estudiantes marcharon al Zócalo, pero fueron reprimidos violentamente por la policía y los bomberos, en el que, bueno, suceso en el que se estima que hubo 4 muertos y algunos desaparecidos. Esto es algo que pues creo que no mucha gente sabe. Yo pues al menos en lo personal yo no lo había escuchado y pues es pues un suceso bastante trágico, ¿no? Yo creo porque pues muchos hemos escuchado hablar del movimiento del 68 y creemos que fue como algo aislado y pues muy extremo, pero pues realmente no, o sea, estas represiones por parte del gobierno hacia los estudiantes han existido siempre aquí en México y en todo el mundo. Y pues bueno, ante la indignación de la FENET, esta convocó a plantarse frente al Palacio Nacional y esta presión de los estudiantes obligó pues finalmente a Camacho a negociar y reconocer como justas las demandas estudiantiles, deteniendo la reforma al artículo tercero. Sin embargo, las promesas de reforma legal para el IPN nunca se cumplieron y tampoco otras demandas que se exigían, ¿no? en esta movilización. Después de esta movilización por parte del Politécnico, se podría decir que tuvo una trayectoria pues un tanto más estable. Sin embargo, no tardó mucho en que eso cambiara, puesto que en 1956 el instituto vivió una de las etapas más convulsas de su historia, por así decirlo, con el estallido de una serie de huelgas y protestas estudiantiles que se pueden remontar al origen de conflictos en la escuela ESIME, que solicitó a las autoridades mejoras en los programas de estudio y los talleres, así como también material necesario, ¿no? Para un mejor trayecto, ¿no? En su educación. Sin embargo, no hubo respuesta ante estas demandas y los estudiantes organizaron un paro de labores que se extendió a otras escuelas. Y como sucede muchas veces, estas demandas o primeras demandas después abarcaron otros aspectos, ¿no? Políticos como la autonomía de la universidad
y la democratización interna, cosa que pues todavía no se logra, ¿verdad? Y pues el movimiento fue creciendo hasta derivar en enfrentamientos pues físicos entre la policía y los estudiantes. Al final, pues las autoridades del Politécnico accedieron a algunas de las demandas estudiantiles y también a algunas reformas académicas que pues se comprometían a las no represalias, cosas que pues yo creo que tampoco cumplen, ¿no? Actualmente. Y pues esto como que ya, o sea, como que tranquilizó a los politécnicos, pero pues realmente a mí se me hace que pues nada más fue como pues un parche, ¿no? Un parche en lo que realmente se necesitaba en la universidad. Pero pues bueno, el conflicto después de 2 meses pues sí se acabó. Y aunque en su momento fue visto por la gente como nada más una revuelta estudiantil de gente pandrosa sin nada que hacer, que no quería estudiar, como lo pintan los medios de comunicación, pues años después ya se puede reconocer como un parteaguas que sentó precedentes en las luchas por la democratización de la educación superior aquí en México. Otro de los hitos en la historia del Politécnico sucedió en el 2013, cuando estalló uno de los movimientos estudiantiles más fuertes de los últimos años. Movimiento que paralizó varios planteles durante meses. Este conflicto se originó cuando las autoridades pretendían aplicar algunas modificaciones al Reglamento General de Estudios que perjudicaban principalmente a los alumnos. Entre los cambios más polémicos estaba la eliminación de la beca Benito Juárez y también cambiar la, el carácter profesional de, de los títulos que se otorgaban en el Politécnico a nivel superior. Y pues bueno, ante esta situación, los estudiantes politécnicos organizaron protestas masivas y realizaron bloqueos de instalaciones e incluso hubo nuevamente enfrentamientos con granaderos que intentaron desalojarlas. Las demandas incluían rechazar el autoritarismo y corrupción en la gestión, que creo que es algo muy característico en el Politécnico, bueno, según se dice, ¿no? Entre los alumnos, así como la exigencia también de un mayor presupuesto para mejorar la infraestructura escolar que presenta serias deficiencias. Esto puesto que a pesar de que se dice que se destinan muchos fondos del Estado para el Politécnico, pues muchas de las instalaciones están en condiciones deplorables, incluso en algunas instalaciones, después de los sismos del 2017, nunca se hicieron pues las reparaciones debidas a las instalaciones, lo que pues deja mucho que pensar, ¿no? ¿En dónde queda todo ese dinero que se destina al Politécnico o realmente nunca se destina a él y solamente pues es como una tapadera del gobierno? Pues es algo que no se sabe, ¿no? Y bueno, tras 7 meses de paros y marchas, finalmente las autoridades decidieron echar pie para atrás, como en 1942, ¿no? Y cesaron con sus intentos en cambiar el reglamento. También destituyeron a varios directivos y prometieron una mayor inversión para dignificar la casa de estudios. Y pues bueno, ya hablando de problemáticas más actuales, también es importante mencionar una que ha seguido aquejando a los alumnos hasta hoy en día, que es el abuso de autoridad por parte de los directivos y del personal docente del Politécnico. Pues no es un secreto que los maestros del Politécnico se han caracterizado en algunas ocasiones por el abuso de poder que ejercen con sus alumnos, siendo los casos más frecuentes los de la Escuela Superior de Medicina, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, ya que se sienten con la autoridad y libertad de solicitar sobornos por calificaciones y también favores. No puedo decir la palabra porque creo que no lo puedo subir a YouTube, pero bueno, usted ya sabe de qué hablo. Bueno, ustedes. y, y bueno, esta doctrina de nepotismo para con los alumnos ha llegado a dejarlos en situaciones de riesgo, como es el caso de algunos profesores de medicina que han llegado a correr a los alumnos de las instalaciones de los hospitales a altas horas de la noche. Y por supuesto, tampoco podemos dejar de lado
los múltiples casos encubiertos por la escuela misma de profesores que han acosado a alumnos y alumnas, pero que no reciben ninguna sanción ni modificación en su contrato. Es raro que después de muchas denuncias hacia una misma persona, pues no se tomen las sanciones necesarias, ¿no? No saben, obviamente nadie sabe si la escuela los encubre, pero es lo que hace pensar porque pues no ha habido como políticas pues contundentes en cuanto a este tipo de casos que pues no deberían de darse en el lugar en el que vamos a educarnos, ¿no? Y pues bueno, algo más sobre el acoso. El periódico La Jornada, en una publicación del 2020, señaló que el Politécnico ha atendido 522 casos de violencia de género, en los cuales se ha dictaminado el cese de 56 responsables, cuyo veredicto está en proceso. En el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje también se identificó 11 más y ya fueron despedidos por la institución, y 4 tuvieron sanciones menores. Otros 47 resultaron improcedentes por diversas razones y 404 se encuentran en proceso de dictamen. Pero luego esta misma publicación asegura que en ese mismo periodo se han registrado 533 denuncias, de las cuales 368 son formales y 1185 se realizaron por medio de tendederos colocados en diversas unidades académicas de los niveles medio superior y superior, que en varios casos pues también están dirigidos a la misma persona, ¿no? O sea, como ya vemos, pues hay veces que muchas personas denuncian a un mismo docente y aún así pues no hay sanciones ni investigaciones en contra de esas personas. Y pues bueno, también lo raro de esta publicación es cómo es que la jornada obtuvo los primeros números estadísticos, pues estos no coinciden con los segundos y además tienen bastantes errores procedimentales, ya que no es una fuente muy confiable como recolectar evidencias en un tendedero, ¿no? Además no hay manera de contabilizar tantas denuncias en un tendedero y no ha habido como señalamiento de que haya habido un ingreso de la jornada en esas instituciones mencionadas en el que se haya podido dar un conteo, ¿no? Y pues yo creo que más bien esos son como números inventados, pero ¿de dónde o por qué surgió esa publicación? Además de que en la publicación señalan a los tendederos como actos de vandalismo por parte de los estudiantes. Pero bueno, parece que el IPN encubre muchos de estos casos que pudieran afectar, ¿no?, el nombre de la institución, a tal grado que hasta los profesores y el alumno se dan cuenta del cinismo de la institución. Desgraciadamente, esta situación está ocurriendo en todos los planteles. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, activen las notificaciones y les dejo mi enlace de Patreon para que me donen dinero, para que me pueda comprar unos tenis. Hasta luego. No es cierto. Bueno, soy muy malo en esto de hablar. Pero, ¿qué tal soy bueno para andar chingando, no, profe? No es cierto. Pues bueno, creo que lo que puedo sacar como reflexión de todo esto es que a pesar de todas las tragedias que ha sufrido la universidad y los estudiantes, pues no, todavía no, yo no, pero las generaciones anteriores han podido pues poner en alto, ¿no?, el nombre de la institución a pesar de todo esto y de las carencias que hay. Y pues algo que me resonó mucho cuando estaba en la semana de inducción fue que los ponentes que estaban allí, que eran exalumnos y docentes, alguno de ellos dijo que el Politécnico hacía mucho con muy poco, y pues yo creo que eso es algo que al menos en mi corta estancia he podido pues comprobar, que a pesar de que pues no somos así como la gran institución y no tenemos las grandes como herramientas, pues sí hay mucha gente que con lo que tiene a la mano pues hace cosas pues muy padres, ¿no? O le echa muchas ganas, porque pues sí me consta en el mismo salón, tengo muchos compañeros que me parecen muy talentosos y que pues no vienen ni siquiera de una familia como acomodada, ¿no? Como pues la mayoría, ¿no? Y tampoco tienen papás a lo mejor profesionistas ni nada por el estilo, y aún así pues ellos están en su sueño de sí conseguir su título para tener una mejor vida, pero pues eso no les quita el mérito, ¿no? De que pues ellos están ahí pues echándole ganas y sufriendo y aguantando cosas pues no tan agradables, ¿no?, con tal de tener ahí su título. Y bueno, igual no todos los problemas siempre son externos, ¿no? También últimamente una de las problemáticas que aqueja a nuestra escuela es la apatía por parte de los alumnos y también la falta de compromiso.
Como ya vimos a lo largo del video, antes los alumnos se involucraban mucho en las problemáticas no solo estudiantiles, sino también sociales, y se comprometían pues a hacer algo, ¿no? A poner de su parte para resolver estos problemas que nos afectan a todos, ¿no? Y pues creo que no es muy difícil ver que hoy en día pues ya no nos interesamos mucho por ese tipo de cosas y ya no estamos dispuestos a alzar la voz. Y también pues como nos lo ha comentado el profesor, muchas veces ya ni siquiera queremos estar en la escuela, ¿no? Y creo que sí es parte de responsabilidad nuestra, no solamente estar en la escuela, sino también aprovechar lo que se nos da, porque por cada asiento que hay en el instituto hay cierto capital invertido, ¿saben? O sea, no es como que nada más porque sea gratis, entre comillas, no cueste nada. O sea, realmente sí hay dinero que es de ustedes, de sus papás, mío, de todos, que sale de nuestros impuestos y que se invierte en cada asiento que está ahí, pues para que nosotros tengamos la oportunidad, ¿no? de poder tener una educación digna. Entonces también es responsabilidad nuestra, pues que si estamos ahí, pues comprometernos a ir, ¿no? O hacer lo que podamos al menos.